Hola a todos, mi nombre es Alexander. En esta clase aprenderás sobre el pasado simple en inglés. Y al final del video habrá una práctica para reforzar el tema de hoy. Así que por favor, te invito a quedarte hasta el final del video. Empecemos. El pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo pasado y que ya han finalizado. En el tiempo pasado es importante saber cuáles son los verbos regulares e irregulares. Veamos cómo podemos identificar los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que mantienen su raíz en todas sus formas, agregando únicamente ed al final del verbo. Por ejemplo, play, cry, cook. Played, cried, cooked. Jugar, llorar, cocinar. Ahora, los verbos irregulares son aquellos verbos que no mantienen su raíz, es decir, cambian de forma y sonido al ser conjugados. Por ejemplo, eat, give, see. Ate, give, saw. Comer, dar, ver. Ahora, los verbos regulares tienen algunas reglas que debemos cumplir. ¿Cuáles son? Ahora lo veremos. Cuando el verbo termina en y le antecede una consonante, elimina la y agrega ied. Por ejemplo, cry, study, play. El verbo cry cumple con esta regla. ¿Por qué? Porque cry termina en y le antecede una consonante. ¿Cuál es esa consonante? R, ¿verdad? Entonces, eliminamos la y agregamos ied. De esta manera, cried. El verbo study cumple con esta regla. Termina en y le antecede una consonante. ¿Cuál es ese consonante? La D. Entonces, eliminamos la y agregamos ied. De esta manera, started. Muchos se preguntarán por qué puse play en esta regla. Porque play también termina en y esto hace que muchos estudiantes se confundan. Pero no te preocupes, ahora resolveré tu duda. Al verbo play no podemos agregar ied. ¿Por qué? Porque simplemente el verbo play no cumple con esta regla. Porque la regla dice, si el verbo termina en y le antecede una consonante, elimina la y agrega ied. Pues en este caso, a la no le antecede una consonante, sino le antecede un vocal. Es por eso que al verbo play no podemos agregar ied, pero sí podemos agregar ed. ¿Por qué? Te explico en la última regla. Played. Si el verbo termina en consonante vocal consonante y tiene mayor fuerza de voz en esa última sílaba, duplicamos la última consonante y agregamos ed. Por ejemplo, beg, stop. El verbo beg cumple con esta regla, ¿verdad? Termina en consonante, vocal, consonante y tiene la mayor fuerza de voz en esa última sílaba. Entonces, duplicamos la última consonante y agregamos ed. De esta manera, begged. El verbo stop cumple con esta regla. Termina en consonante, vocal, consonante y tiene la mayor fuerza de voz en esa última sílaba. Entonces, duplicamos la última consonante y agregamos ed. De esta manera, stopped. Ahora, si el verbo termina en agregamos de. Por ejemplo,
like, love. El verbo like cumple con esta regla, ¿verdad? Termina en e. Entonces agregamos de. De esta manera, liked. El verbo love cumple con esta regla. Termina en e. Entonces agregamos de al final. Loved. Ahora, a todos los verbos que no cumplen con ninguna de estas tres reglas, agregaremos ed. Por ejemplo, walk, kiss. El verbo walk no cumple con ninguno de estas tres reglas. Entonces agregamos ed. De esta manera, walked. Kiss no cumple con ninguno de estas tres reglas. Entonces agregamos ed. Kissed. Al igual que el verbo play. El verbo play no cumple con ninguna de estas tres reglas. Es por eso que le agregamos ed. Ojo que todas estas reglas lo usaremos con oraciones afirmativas y con verbos regulares. ¿Ok? Ahora que ya sabemos cuáles son los verbos regulares e irregulares y las reglas que debemos cumplir o usar con los verbos regulares, veamos la estructura para formar oraciones en pasado simple. La estructura en forma afirmativo es sujeto más verbo con terminación ed o un verbo irregular más complemento. Por ejemplo, I played tennis with my friends. Yo jugué tenis con mis amigos. Donde I sería el sujeto, played sería el verbo con terminación ed, tennis with my friends sería el complemento. Veamos otro ejemplo. He worked yesterday. Él trabajó ayer. Donde he sería el sujeto, worked sería el verbo con terminación ed y yesterday sería el complemento. She went to the park. Ella fue al parque. Donde she sería el sujeto, went sería el verbo irregular, to the park sería el complemento. Como ven, es fácil de formar oraciones en pasado simple en afirmativo. Pasemos a la práctica. Aquí tenemos 4 oraciones con 2 alternativas donde vamos a escoger la alternativa correcta en cada oración. Empecemos. He closed o closed the window. ¿Cuál de estas dos alternativas sería correcta? Closed, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tercera regla que hemos visto nos dice si el verbo termina en e, agregamos de. Y close termina en e. Entonces, la alternativa correcta sería closed. Él cerró la ventana. Número 2. They lost o lose the keys. ¿Cuál de estas alternativas sería correcta? Lost, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lost es el pasado de lose. Además, lose es un verbo irregular. Es por eso que cambia de forma y sonido. Entonces, la alternativa correcta sería lost. Ellos perdieron las llaves. Número 3. María brushed o brush her teeth. ¿Cuál de estas dos alternativas sería correcta? Brushed. ¿Por qué? Porque brushed cumple con la última regla que hemos visto. La última regla nos dice a todos los verbos que no cumplan con ninguno de estas tres reglas, agregaremos ed. Y el verbo brush no cumple con ninguno de esas tres reglas que hemos visto. Es por eso que le agregamos ed al final del verbo. Entonces, la alternativa correcta sería brushed.
María se lavó los dientes. Número 4. Sam and Ernesto drink o drank water. ¿Cuál de estas dos alternativas sería correcta? Drink, ¿verdad? ¿Por qué? Porque drink es el pasado de drink y es un verbo irregular. Entonces, la alternativa correcta sería drank. Sam y Ernesto bebieron agua. Se dieron cuenta que para formar oraciones en pasado simple es importante saber cuáles son los verbos regulares e irregulares. Para eso tengo un video de 55 verbos regulares y 55 verbos irregulares más usados en inglés. Espero que te pueda ayudar. Lo dejaré el enlace en la descripción del video. Ahora te dejo estas 4 oraciones con 2 alternativas para que puedas escoger la alternativa correcta en cada oración. Y al final del video te daré las alternativas correctas e incorrectas de cada oración. Empecemos. Ahí están las alternativas correctas e incorrectas de cada oración y el respectivo significado de cada oración. Bueno, continuaremos en la siguiente clase con la forma negativa e interrogativa. Así que por favor, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que no puedas perderte de ningún clase que vamos a estar subiendo. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense.